Bien, nos vamos a dar un gusto de recibir a un amigo aquí en los estudios centrales de Radio Colonia. En más de una oportunidad lo hemos llamado cuando teníamos que analizar temas económicos, temas vinculados a comercio exterior o fundamentalmente al tema de importaciones, que es un tema que lo maneja muy pero muy bien, y nos acompaña aquí en nuestra tierra el economista Miguel Ponce. Miguel, ¿cómo andas? Una alegría estar acá, un placer en serio estar ahora personalmente. Así es, la primera vez. Ahora, siempre ha sido, eso te iba a decir, ahora personalmente. Siempre ha sido telefónicamente desde hace muchos años, pero bueno, es una oportunidad. Te agradecemos infinitamente tanta generosidad por favor, con nosotros. A ver, estábamos hablando fuera de micrófono que estamos viviendo un momento muy particular en la Argentina. Estamos a pocas horas de una elección legislativa, a mi entender trascendental en la República Argentina, y estamos dejando atrás una de las peores campañas electorales de los últimos años en la República Argentina. ¿Cómo analizás todo este contexto político de la Argentina? Primero, lamentablemente yo soy más viejo que todos ustedes, por lo tanto puedo decir, hablo con una casuística mayor. Debo decirles que llevo en mi espalda muchísimos finales de campañas electorales y muchísimas campañas electorales, y esta es la más inédita de todas las que yo recuerde. Digo, todas han sido particulares, algunas muy particulares. La última previa a la salida de la dictadura militar es la que recuerdo como más fuerte, ¿no es cierto? La del 83, pero esta de ahí en adelante en democracia sin duda es la más singular. Y tiene varias facetas, algunas las tocaste vos de costado y ameritan ser profundizadas. Primero, las campañas son consecuencias de un Estado que el sistema político argentino hoy y la sociedad están denunciando como de una baja de nivel, de una mediocridad que hace a toda la dirigencia política, económica, deportiva, la que vos busques, donde la baja de nivel es muy notoria. Esto, además, se monta en una tendencia mundial donde esto que algunos denominaban la posverdad o la posmentira, donde ya no importa precisamente esclarecer cuál es la verdad de los hechos, etcétera, sino cómo esos hechos te impactan en la emocionalidad, más en un tiempo en el cual, por eso digo, estas elecciones son muy particulares, porque acá, en lo que anteriormente o hasta el fin de semana pasado podría uno decir que la decisión se tomaba desde la racionalidad, hoy, con lo que se está viviendo y el sacudimiento que nuestra sociedad va a tener, objetivamente va a ser que mucho de ello estas decisiones sea tomada también desde la emocionalidad. Yo decía recién en otra radio que me convocaban por esta temática que ha habido una suerte de minimización o subalternización de la importancia que tiene esto por parte de los seguidores de encuesta o activistas de los focus group. Sí. Yo digo, en ciudades universitarias, Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario, por tomar algunas, Santa Fe, ¿ustedes creen que un hecho como este puede llegar a ser neutro? No. Sin duda va a tener un impacto. Yo decía que ayer, también lo acabo de decir en la puerta, una radio, que la imagen de la Argentina en grieta que estamos viviendo se vivió ayer con un hecho inédito antes de la confirmación, ¿no es cierto?, de la ciudad. El espectáculo de una morgue donde se hace una autopsia con más de 20 personas rodeando, 55 adentro, por eso digo más de 20, porque en ningún lugar del mundo, me parece, se ha hecho una autopsia con esta. Nos pinta como sociedad y como país. Nadie le cree a nadie. Entonces, y te sumo algo, lo que tuvo que vivir Sergio Maldonado y su esposa, estar 8 horas observando el cuerpo de su hermano flotando en un río. ¿Por qué? Porque desconfiaban de todos. Absolutamente. Bueno, esto nos pinta como sociedad. Yo decía, si hubiera que sacar una fotografía que nos pintara como sociedad hoy, esta sociedad engrietada, diríamos, es esa. Esa imagen, aunque al margen de luego lo que hemos conocido, que por supuesto nos sacude más y todo, pero esto nos pinta como sociedad, y esto es muy triste. Y en ese marco vamos a las elecciones de mañana, donde vos fijate, el tema económico, que todo venía, los brotes que se iban transformando en pradera, etcétera y demás, donde venían casi todos haciendo la plancha hasta el sábado o domingo pasado,
donde prácticamente había un resultado casi puesto, donde la manifestación de ese resultado puesto era el ambiente que se vivió en IDEA, en Mar del Plata, ¿no es cierto? Estaba todo listo. De pronto hoy, si vos me preguntás, yo digo recién el lunes vamos a saber cuánto ha impactado. Los 2 o 3 hechos ocurridos esta semana alteran totalmente el ambiente vivido en IDEA. Digo lo de Debido, que de por sí era fuerte, digo lo que se está hablando de Gil Carbó, etcétera y demás, pero fundamentalmente el tema Maldonado. Así es. A ver, yendo al terreno de lo económico, seguramente después vamos a hablar con algunos análisis desde lo político. Vos sabés que ayer, en el medio de toda esta situación tan particular que tuvimos que vivir con el tema de Santiago Maldonado, aparece un informe de la consultora BCB, ¿no?, sobre el actual escenario económico y cómo el actual escenario económico podría ayudar al oficialismo a sacar un buen resultado electoral en la tercera sección electoral, que es clave, que es el conurbano, ¿no?, con más de 4,5 millones de electores, 4,5 millones de ciudadanos que votan en esa tercera sección electoral. Tercera sección electoral, una contradicción peronista, ¿no?, y que ahí, tanto en la mejora en el comercio, en la mejora en algunas actividades, bueno, puede ayudar al gobierno a sacar un buen resultado electoral en esa tercera sección. Yo soy muy amigo de Dante Sica, así que mi opinión va a ser subjetiva, como todas las opiniones, pero en este caso más. A mí me sorprendió que sacara un análisis tan focalizado en una sección. Está bien que muchos vienen hablando de que en la sección donde ganó Cristina. Por eso, y algunos están diciendo de que el rol que le va a corresponder a Cristina en el futuro es la de ser una representante de una sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que me parece que justamente lo que se buscaba era lo que se ha buscado. Primero, no hago una lectura ingenua de la aparición de este informe en ese momento, encajaba con todo lo que se dijo en IDEA, con esto de los brotes llevados a praderas, y donde ya, en lugar de ponerse el acento en lo que se va a resolver o se iba a resolver el domingo, en lo que se ponía el acento en IDEA era en la agenda posterior. Y el Diario de la Nación de hoy nos trae, lo noto allí cerradito, nos trae la noticia más importante para este programa de todo lo que se publica hoy. El editorial del Diario de la Nación, con el análisis de Fada sobre la carga impositiva, está diciendo: señores, las elecciones ya estaban, el resultado ya estaba puesto, vamos por la nueva agenda. ¿Cuál es la nueva agenda? Pedimos ya una rebaja de la carga impositiva sobre el campo, y está cuantificado espectacularmente bien cómo ha colaborado con el gasto público, con el sostén del gasto público. Y lo más impactante es el porcentaje de sociedad que el Estado tiene con el productor para los precios internos, pero sobre todo para los precios externos. Se queda prácticamente con arriba del 90% de las utilidades en cualquier exportación. Esto es muy fuerte. Eso es muy fuerte y hay que modificarlo. Absolutamente. Y de alguna manera hay una expectativa dentro del sector de ver cómo el gobierno va a encarar esta reforma impositiva, reforma tributaria, que se va a analizar durante todo el año 2018 y entrará en vigencia en el 2019. Lo que decía este informe de la consultora BCB, es decir, algunos brotes que empiezan a aparecer en la economía, maquinaria agrícola, el sector agropecuario, automotriz, cómo eso está derramando sobre otras industrias, ¿no? La siderurgia, el cemento, la producción de vidrios, hay un crecimiento en las ventas en los comercios, hay un aumento en el consumo. El informe estaba centrado en esa realidad que vive esta sección electoral tan particular. Perdón, esa sección electoral no solo está generalizando una situación que se vive mucho más ampliamente, mucho más macro que la propia sección. Basta recorrer algunos lugares del interior. Yo, que intervengo en el tema del comercio exterior, hace rato le vengo diciendo a los amigos mexicanos: no podemos vender una camioneta porque están todas comprometidas para acá, etcétera y demás. Pero además es una de las secciones electorales que más dinero ha recibido en obra pública. Hay otro amigo que hizo un análisis sobre la distribución de lo que ha sido el gasto publicitario. La tercera sección electoral encabeza todas las secciones donde ha habido gasto publicitario, pero publicitario político, ¿no? Estamos hablando del lado del oficialismo. Entonces, me parece muy singular esto, y los números de mañana seguramente algo de esto van a reflejar, ¿no?
Igual la verdad la vamos a tener el lunes. Seguramente. Miguel, te voy a sacar un poquito de la política y te voy a traicionar un poquito, te voy a sacar de lo exportador que sos para tratar de meterte en un brete acá interno. ¿Es tan difícil meterle mano a las economías regionales, tributariamente hablando, con leyes impositivas, pensar? Digo, es tan difícil porque uno que es del interior, todos en esta mesa somos del interior. Aunque usted, y la verdad que tenemos muy claro que las economías regionales son los pequeños y enormes motores de cada zona. Desasname un poco, digo, ¿es tan difícil? Para nada. Primero, posiblemente sea uno de los temas que mayor atención debieran concitar en el gobierno y en los actores involucrados, y que donde posiblemente haya gente que está trabajando en este sector desde el oficialismo que menos experiencia tengan en esta temática. Aquí hay algo muy concreto. La agenda de la competitividad viene retrasada. Nos llenamos la boca de los argentinos que salen a comprar a Chile, los que van ahora a comprar más a Paraguay que a Chile, la comparación de todos los fines de semana largo, etcétera y demás, y hacemos números y vemos, las motivaciones, por qué, etcétera y demás, pero nadie dice que esto es porque objetivamente nuestra competitividad está afectada. Esa competitividad muchos la pretenden exclusivamente simplificar en retraso cambiario. Yo digo, el tema cambiario es un tema a discutir, es un tema que tiene que estar integra a la agenda de la competitividad, pero es condición necesaria, pero no suficiente. No resolvemos toda la problemática solamente si ponemos el tipo de cambio que a lo mejor algunos están reclamando. El segundo asunto es que esa agenda de la competitividad, en el caso de las economías regionales, tiene un catálogo de, yo te diría, 8 o 10 medidas que son imprescindibles de encarar. Digo, desde la famosa reforma impositiva, no se puede tratar de la misma manera a la gran empresa que a las pymes. Las pymes en las economías regionales son centrales. No solo hay pymes en economías regionales, sino que también hay empresas grandes en economías regionales. Pero me refiero en términos impositivos. No se puede tratar todas las economías regionales de manera homogénea. Tomamos una medida para todas. No se debe. La problemática de los limoneros de Tucumán no tiene nada que ver con la de los vitivinícolas de Cuyo o la de los muchachos que hacen cerdo en alguna de las provincias, ¿no es cierto?, que hoy se ven afectadas por esta apertura importadora, etcétera y demás. Es decir, me parece que está faltando que haya programas a medida y créditos a medida, ¿no es cierto?, en función de que hay algunas cosas macro que abarcan y afectan sí a todas, pero hay algunas que tienen que ser a medida de cada una de ellas, y para lo cual hay que convocar a los actores en cada uno de los lugares para saber el mapa, el cuadro de situación, el cuadro de requerimientos y cómo desde los costos en cada uno de esos lugares hasta las formas de comercializar en el exterior y en la región son diferentes, insisto. La búsqueda de una suerte de homogeneidad en la toma de decisiones hace de que ninguna termine siendo efectiva. Pero yo te escuchaba, vos sos un experto también en mercado exterior, digamos. Nosotros dentro de nuestro país, cada provincia parece un estado, digamos, un país diferente a nivel tributario. Hace un par de sábados o de meses atrás hablábamos sobre la diferencia entre Santa Fe y Entre Ríos, cómo había tratado el impuesto inmobiliario rural. Absolutamente. Una provincia que hace 30 años no lo toca y otra provincia como Entre Ríos que lo toca 3 veces por año. Entonces una empresa que se va a instalar, que es entrerriana, que el tipo nace ahí, se crió ahí, estudió ahí, se tiene que ir a otra provincia. Digo, la locura de la matriz impositiva que en muchos lugares un mismo impuesto se cobra 3 veces en cabeza de 3. Absolutamente. Bueno, es lo que se refleja hoy en este editorial, ¿no es cierto? La sumatoria de impuestos locales, provinciales y nacionales, a cuánto lleva sobre la utilidad, ¿no es cierto?, del productor. Pero voy a esto. Esto no es una infidencia, es un análisis lógico. La agenda de lo que viene debe incluir estos temas. La agenda de lo que viene, el post-electoral. Acá hay 2 alternativas. Si los resultados son los que espera el gobierno, el lunes a la mañana tenemos Macri 2019 y continuamos con gradualismo y continuamos pensando, esperemos que nos conviene seguir con la grieta y si nos ha dado resultado hasta ahora, sigamos profundizando eso, o
resolvemos que, con el apoyo que pueda llegar a dar la ciudadanía, encarar un planteamiento, diríamos, que tenga que ver con la resolución de los problemas estructurales pendientes, muchos de los cuales ni siquiera se han encarado, y para lo cual es imprescindible decir, tenemos que hacer una gran convocatoria, no estas convocatorias particulares y parciales, una gran convocatoria a lograr políticas de Estado, lo que implica previamente decir, estamos dispuestos a superar la grieta, no a profundizarla y a seguir aprovechándonos electoralmente de ella. La pregunta es, ¿tendremos la madurez política, tendremos la sensatez en la sociedad y en la dirigencia para encarar el cierre de una grieta que no nos ha permitido no solucionar, ni siquiera encarar los problemas estructurales pendientes del país? Esto que venimos hablando. Claro. Esta es la gran incógnita y el lunes lo sabremos. Ahora, Miguel, mencionabas el tema de economías regionales. Hablábamos de eso fundamentalmente en lo que respecta a reforma impositiva y en tratar a cada economía crediticia, de acuerdo, a la complicación que tenga. Logística, por favor. Es una, digamos, la dificultad está en la viabilidad de llevar a cabo esto. Tenemos ejemplos para dar de lo que sucede en el mundo, de cómo se trata cada economía regional en el caso de aquellos países que tienen la posibilidad y el potencial productivo para hacerlo, o también está el problema de esta equidad que se quiere generar y que todavía estamos bastante inmaduros al respecto, pero que se intenta buscar de, bueno, pero a vos te doy esto, entonces al otro también le tengo que dar lo mismo, porque de alguna manera también sucede que en base a lo que se le otorga a un sector, el otro sector quiere lo mismo, y ahí se genera una disconformidad bastante importante. Cuando antes de que asumiera el actual gobierno, yo reclamaba públicamente la necesidad de un acuerdo político, económico y social, era precisamente porque entendíamos que ciertas políticas de Estado tienen que ser logradas y poder extraer esos grandes temas de la competencia interpartidaria, ¿no es cierto? Es decir, tienen que ser, lo cual implica una mirada a mediano y largo, lo cual implica poder elaborar, y en este caso que vos hablás de economías regionales, eso tiene que ser política de Estado, como la educación, como el desarrollo científico-tecnológico, como el debate sobre la distribución, ¿no es cierto?, en el país, económico y social. Uno podría traer muchos ejemplos. Me nace traer ejemplos de China, de cómo ellos tratan su economía regional, pero me suena lejano. En Brasil tenés diferencias de cómo se trata economías regionales de manera distinta. Y tenemos un banco como el Banedes que te da créditos a economías regionales con tasas diferenciadas en función precisamente de haber estudiado esas diferencias que hay entre unas y otras y las necesidades. Tenés programas vinculados a comercio exterior hechos a medida de cada economía regional, teniendo en cuenta sus características. Estamos hablando de Brasil, no te estoy hablando de Asia. Sí, obviamente los países más desarrollados del mundo tienen esta situación de apoyo a sus sectores productivos, también hechos, yo diría, a medida. A ver, el mayor productor, ustedes saben, de productos lácteos es Suiza, que no tiene vacas. Digo, ¿no? Acá hay un tema de cómo se maneja el comercio exterior, etcétera. Lo mismo de chocolate, lugares donde ellos no producen cacao. Sin embargo, bueno, yo creo que si dentro de esta agenda que se dice viene después, si prima la responsabilidad, si hacemos una apelación a cerrar la grieta para encontrar lugares comunes, estas políticas de Estado, es posible que podamos encontrar los mecanismos que hagan que tengamos programas a medida de cada economía regional. Si en cambio sigue primando el cortoplacismo, la mirada de, bueno, ahora vamos por todo, que podría ocurrir después de las elecciones de mañana, que haya la soberbia de si equipo que gana no se cambia, y entonces seguimos todos jugando igual. Es decir, hay muchas cosas que están muy metidas en yo diría, en el inconsciente de la política argentina, que me parece que a esta altura hay que sacudirlas y tratar de ponernos en un mundo cambiante, agresivo e incierto, donde tenemos que ser muy inteligentes cómo vamos a jugar. Miguel, retomando lo de la competitividad que mencionaste antes, hay una lista de cosas para cambiar. Entre ellas mencionabas reforma impositiva, crediticia y logística. ¿Qué otras cosas habría que hacer para lograr esa competitividad tan mencionada pero nunca lograda? Una de ellas esta, que pueda haber programas a medida de las economías regionales.
La segunda es la necesidad de definir cómo nos vamos a integrar al mundo. Es decir, si cada productor nuestro, cuando sale al exterior, tiene que sufrir un arancel determinado, ya empieza perdiendo. Si el chileno, esto sí lo viví yo en China directamente, los vinos chilenos entran al 0%. Las bodegas nuestras que iban allá tenían que estar pensando entre un 15 y un 20, depende de qué lugar se tratara, ¿no es cierto? Entonces, digo, tenemos que tener una política inteligente y no boba de integración al mundo. Pero no podemos continuar con un proceso de asimetrías con competidores de la región que entran sin ser a lo mejor tan competitivos de puertas de tranquera hacia adentro como nosotros, y sin embargo logran llegar a esos otros lugares porque tienen mejor logística y porque han hecho acuerdos comerciales decisivos de una manera mucho más competitiva que la nuestra. Entonces, primer asunto, está pendiente. Dicen que antes de fin de año firmamos Unión Europea-Mercosur. Yo digo, muy bien, esto es importante, esto implica una integración, sobre todo si le logramos doblar el brazo al lobby francés, ¿no es cierto?, que es el que se opone al ingreso de nuestras producciones primarias y alimentarias en general. Pero tiene que ser mirada la letra chica de los programas esto. Yo me acuerdo cuando acá con gran euforia se celebró, estaba presente en China cuando el presidente de la Nación firma los 17 convenios que se firmaron. Claro, la letra chica de esos convenios es muy particular. Por ejemplo, te ataba de que si uno de ellos se caían los otros 16. ¿Qué era lo que le interesaba a los chinos? Que se retomara las dos represas del sur, la Néstor Kirchner y la Zepernik. Entonces, los tipos apretaron con eso, y vos tenías, los observadores, diríamos, de la letra chica, no se dieron cuenta de la atadura que había entre unos y otros. El único tipo beneficiado, hay que decirlo con todas las letras, después que sale lo de la Zepernik, etcétera y demás, fue Jujuy, con la implantación de la principal planta de energía solar de toda Latinoamérica, que ya está prácticamente puesta en marcha. Bueno, es el único beneficiado. Lo demás está todo por verse, ojalá viene bien la posibilidad de entrar a través de Alibaba con nuestros productos allá, todo ok, los números son bárbaros, pero los propios chinos te dicen, a ustedes no los miramos como país individual, los miramos como, en ese momento, presidente pro tempore del Mercosur, porque por un problema de escala, si nosotros no vamos codo a codo con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, no podemos satisfacer los 400 o 500 millones que es la línea que compra hoy, no estamos hablando de los miles de millones, sino los 400, los ABC1, diríamos, que por supuesto, y tienen formas de comercialización absolutamente distintas a las nuestras. Yo estuve en la sede central de Carrefour China y recorrí con el capo, un francés muy joven, que estaba a cargo de toda la comercialización de los Carrefour en China. Y veía, bueno, me señalaba cómo iba a estar ubicada, dónde iba a estar ubicada, los cortes argentinos, pasábamos de el frío, el congelado con hueso al enfriado sin hueso, bueno, todo este tipo, en qué lugar iba a estar ubicado, dónde iban a estar ubicados los vinos, etcétera. Cuando terminamos yo digo, che, pero hoy es un día hábil acá, ¿por qué hay tan poca gente? Poca, hoy había mucha gente, me dice el tipo. Epa, sí, observa qué es lo que hacía la gente, y mucha de esa gente va, anota, saca fotitos, el 85% de las compras cotidianas en supermercados en China se hacen a través de la plataforma. Entonces, el tema ya es logístico para nosotros, o sea, darnos cuenta de esta situación. No solo se compra, sino que se paga todo desde este aparatito. Yo tengo bajada acá WeChat. WeChat para ellos es todo. Pagás el taxi, haces el pedido de compra y haces los pagos. Miguel, la seguimos después de la noticia, ¿te parece bien? Estamos charlando aquí en vivo en los estudios de Colonia con el economista Miguel Ponce. 8:30, noticias, ya venimos. Bien, gracias Joaquín, profundizamos la charla con Miguel Ponce y ahí Kitty planteaba el tema de importaciones, ¿no? Sí, claro. Sí, me gustaría, Miguel, que nos pongas blanco sobre negro porque se habla mucho desde hace meses sobre el tema, cómo afecta la apertura de importaciones. En mi provincia de Santa Fe hemos hablado, incluso acá en el programa, de cuántas pequeñas y medianas industrias han cerrado en lo que es rubro calzados, textil, jean, por ejemplo, muebles, carrocería, que resultaron inviables frente a esto, incluso alimentos también, ¿no? Así que bueno, me gustaría saber que vos nos pongas, nos informes, bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Cuánto se importa en realidad y cómo está afectando?
Es un tema claramente de conflicto y que, como suelen decir los españoles, ahora que estábamos viendo imágenes de Rajoy hablando, todo depende de cómo te va en la feria, ¿no es cierto? Por lo tanto, primero vamos a los números grandes y luego a los números más puntuales y más sectoriales. Los números grandes dicen que en estos momentos el 84.5% de todo lo que ingresa al país son partes y piezas, insumos, bienes de capital, bienes intermedios, dirigidos ¿a qué? A la industria, al campo y a la infraestructura de servicios públicos y privados. Es decir, tenemos claramente una matriz importadora productiva. Esto, mirado en perspectiva, hace que tengamos hoy el rojo comercial más grande que recordemos. O sea, ya a esta altura del año tenemos el doble de lo que fue el déficit comercial de todo el año pasado. Impresionante. Esto es grave. Yo siempre digo que, primero, es muy fuerte esta edad. Es muy fuerte. Sí. Por lo tanto, yo siempre digo que a mí me preocupan más las Expo que las Impo, pero no nos distraigamos de las Impo. Yo vengo anunciando desde hace casi un año que teníamos que acostumbrarnos a convivir durante un tiempo importante con déficit comercial. ¿Por qué? Porque si veníamos de una etapa de recesión y ahora estos brotes verdes se van transformando en praderas, es decir, si hay un aumento del nivel de actividad, esto sí tomen nota, por cada punto de crecimiento de PBI crecen 3 puntos las importaciones. ¿Sí? Esta es la relación que hay histórica en Argentina. Entonces, es obvio de que si vamos a tener una recuperación, un crecimiento este año de entre un 2,5 o un 3, estamos hablando de un 9 de crecimiento de la IMPO. Cuando crecen las IMPO, crecen de dos maneras. Crecen por precio o crecen por cantidad. En algunos momentos se da la, diríamos, complementación de estas dos. Y además se generan situaciones muy particulares que ustedes la conocen muy bien, donde una noticia que es positiva tiene un costado negativo, sobre todo en momentos en los que estamos hablando de déficit de la balanza comercial. Por cada auto importado que se vende, que a todos nos alegra que se vendan récord de autos, porque implica que hay un sector de la población que antes no podía gastar y ahora está pudiendo hacerlo, lo cual es un costado positivo de la noticia. El costado negativo es que por cada auto importado que se vende son todas divisas que se van, pero por cada auto nacional que se vende, arriba del 75% son autopartes importadas. También entonces la venta de cada auto nos aumenta el rojo comercial de nuestra balanza. Fíjense la paradoja, una noticia positiva que puede ser leída desde un costado preocupante. Pero básicamente lo que vos decís es que nuestra matriz de producción está montada todavía, ojalá que sea todavía y no para siempre, sobre una matriz de importación. Absolutamente, la principal proveedora de la industria nacional, la principal proveedora del campo, la principal proveedora de los servicios en la Argentina es la importación. Claro. Absolutamente. Esto lo venimos hablando mucho con la Unión Industrial Argentina. En algún momento hubo una moda, ¿no es cierto?, de sustitución de importaciones, etcétera, demás, con resultados no homogéneos. Y vamos a tu pregunta de los pueblos que viven de alguna economía. Obviamente acá hay 3-4 sectores de lo que se denomina sectores sensibles: juguetes, calzados, textiles, sobre los cuales, por supuesto, hay un determinado monitoreo. Todos los días nos enteramos de una nueva medida que dice, vamos a mirar qué está pasando acá, vamos a ver de qué manera trabamos. Las cámaras de esos sectores están en aduana y son las que controlan para ver si hay lo que entra. Bueno, hablando con mis amigos textileros en la última exposición de ellos, donde analizan todos los años, Protextil se llama, ¿no es cierto?, la exposición, que está bancada por una fundación que se llama Proteger, ¿no es cierto?, donde está reunida toda la cadena de valor textil. Ellos te dicen que la importación les preocupa, pero mucho más les preocupa el contrabando. En estos momentos lo que está viniendo de zona norte, la frontera norte, donde se ha retirado la gendarmería porque está siendo utilizada en otros lugares o donde los controles no son los que debieran, el nivel de lo que entra de afuera es pavoroso. Yo les doy datos concretos, ustedes habrán visto, del mayor escándalo, diríamos, de contrabando que hubo
los últimos años, cuando venían flotando, porque ya habían salido de puerto de origen, los 5.000 y algo de contenedores que se abrieron, vos llegabas a la grosería de que algunos de esos contenedores que nadie reclamaron, cuando fueron abiertos, adentro vos veías textiles que traían ya impreso industria argentina. O sea, eran fabricados afuera y ya venían como si fueran industria nacional. Este tipo de cosas no lo podés hacer si no hay una connivencia entre el privado y el funcionario del Estado que debiera justamente jugar en sentido contrario. Entonces el tema de importación tiene esto. Yo creo que hay que poner mucho el acento en los controles en los sectores sensibles para evitar precisamente situaciones como las que vos relatabas. Miguel, te saco un poquito de tema. Hablábamos en el corte los costos de nuestro mercado agroindustrial en un año que va a ser muy húmedo, que el tipo del campo va a tener que invertir por encima de años más normales. El costo del combustible para el campo. El costo del combustible, que yo me equivoqué, te dije en el corte está al tope. No está al tope, está pasado del tope. ¿Qué va a pasar con esta liberación? Bueno, acá el gobierno ha hecho una jugada de riesgo, ¿no es cierto? Que es esto de liberar, y como si estuviéramos en Estados Unidos o en algún país donde los precios son más estables, liberar los combustibles. Es una medida, diríamos, de riesgo. ¿Por qué? Porque acá no tenemos cultura de bajar precios. Es decir, no hay un libre juego de la oferta y la demanda donde si hay una oferta superior el precio baja para ver si mantengo mi mercado. Acá un precio que sube no baja más. Entonces, el gran problema es que yo creo que inmediatamente después de pasado el tiempo electoral va a continuar esto que se denomina sinceramiento de tarifas y vamos a volver a tener otra alza en los combustibles, sin duda. Frente a esto, a mi juicio, lo que ya debieran empezar a plantearse desde las organizaciones del campo son precios diferenciales. Es decir, así como se hace hoy en muchos lugares de frontera, yo te digo en la zona de Clorinda o en la zona de Posada, donde la nafta se vende al mismo valor que se vende del otro lado para evitar estas colas, etcétera y demás, pese a que se tardaron 2 meses después de la firma del decreto presidencial de que se pusiera en práctica esto, por un problema de ineficiencia, diría, administrativa, yo creo que tenemos que ir a precios diferenciales para el campo en determinados combustibles. En la medida en que se escapen, ¿no es cierto?, como aparentemente se estarían planteando como posibilidad de que esto ocurra. Quiero creer que la gente de la Secretaría de Energía o el Ministerio de Energía, por un lado, tendrá acuerdos con la gente del Ministerio de la Producción o con Virale y compañía para lograr alguna solución, porque si no, a ver, si hoy ya tenemos al Estado asociado en un arriba más del 90% en las utilidades de nuestras exportaciones agropecuarias, arriba el informe de FADA que está hoy en el editorial de la Nación, imaginémonos si estos costos, si mientras no resolvemos los costos logísticos, además aumentamos los costos de combustible, ¿qué queda? Hay un muy pequeño fracción para que el tema sea posible de competir. Si no, queda fuera de competencia en cualquier lugar del mundo. Miguel, quería volver sobre el tema de importaciones más respecto del sector agropecuario. En muchas oportunidades, tanto en Melo Junto al Campo como en Nuestra Tierra, hemos abordado de la problemática de, por ejemplo, la importación de bananas en Ecuador. Fue todo un tema, todo el conflicto que se generó en torno a esto. La importación de vinos desde Chile es otro tema. La importación de carne de cerdo y ahora con el tema de Estados Unidos. Y muchos sectores que te dicen, bueno, si yo lo puedo producir, si yo incluso puedo exportar, ¿cómo vamos a traer esto de afuera? Pero también hay una realidad, en la medida que, por un lado, en la época del gobierno anterior, el cierre de las importaciones nos perjudicaba porque justamente este 85 o 86% de insumos que necesitamos no ingresaban, por lo tanto ni siquiera terminábamos los productos para nosotros mismos. Una vez que se abre un poco más la economía argentina y se permite importar para también exportar, porque es una dualidad que se vive a nivel mundial, tenemos esta particularidad. Pero si empezamos de alguna manera a intentar regular, volvemos a lo anterior. ¿Se puede de alguna forma establecer un punto medio de negociación interna como para no alejarnos del mundo, porque es algo que una dicotomía que se tiene que llevar a cabo y a la vez no perjudicar a los de adentro? Sí, claro. Primero está faltando ingeniería comercial, inteligencia comercial. Lo que hablábamos hoy,
no todo puede ser tratado homogéneamente. Hay que respetar las heterogeneidades. Pero el mundo permite que coloquemos de alguna manera cuestiones que no obviamente, en un producto y sí otro. Claro, obviamente en toda negociación nadie te va a comprar si no te vende. Es muy difícil, ¿no es cierto? Este es un ida y vuelta. El tema es que en algunos casos los números indican que tenemos que cuidar ciertos mercados. Por ejemplo, yo cada vez que la gente se enoja con Chile por la gente que viaja, etcétera y demás, y que por lo tanto afecta el tema comercialmente, yo digo, cuidemos a Chile. Con Chile obtenemos el mayor superávit comercial que con cualquier otro país del mundo. Hasta hace 2 años obteníamos más de 1.000 millones a favor en nuestra balanza de intercambio comercial con ellos, y ahora estamos superando los 1.500 millones. Entonces, cuidemos a Chile. Claro. Digo, para no quedarnos en la superficie. En el caso de Estados Unidos, que digamos tiene que ver también con esto que hablábamos del cerdo, es obvio de que acá ha habido un manejo, yo diría, poco profesional de lo que han sido nuestras negociaciones internacionales durante mucho tiempo. Pero también, digámoslo con todas las letras, ha habido problemas políticos. Todas las medidas que se tomaron contra el biodiesel argentino fueron originadas por la política y no por la economía. ¿Cuál fue el primer problema que tuvimos? El primer problema que tuvimos fue con Unión Europea, ¿no es cierto? ¿Por qué? Cuando nacionalizamos YPF, Repsol se sintió perjudicada, entonces tomó como, diríamos, represalia dejar de comprarnos biodiesel. España primero, inmediatamente Unión Europea. Ahí empezó nuestro problema. Segundo problema lo tuvimos ¿con quién? Con China. China dijimos, paramos las represas, vamos a ver si están bien dimensionadas, cuál es el impacto ecológico en la zona, etcétera y demás. China nos dice, no te compramos más biodiesel, no te compramos más aceite de soja, te pasamos a comprar poroto y al aceite lo hacemos nosotros. El tercer elemento fue mucho más claro, yo estuve muy cerca, yo me reuní con Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, estuvimos en una mesa chica antes de que él fuera a almorzar con Macri y después cuando volvió a la bolsa, donde dio el discurso. En todo momento el problema era Venezuela. En todo momento el problema era... No hablaba de la agenda bilateral, hablaba de Venezuela, hablaba de... Bueno, hemos resuelto que si la situación se agrava, estamos dispuestos a una intervención militar. Y claro, Argentina presidía Mercosur. Obviamente el presidente correctamente le dice, no toleramos ninguna política de intervención militar en la región. 48 horas después salía el tema del biodiesel. Sí. Y él se hizo que no sabía, que pin, que pan. Esto fue claramente al margen del lobby, por supuesto, de los productores locales allá en Estados Unidos, al margen de la grosería. Ellos pedían un 30%, nos pusieron casi el 60%, ¿no es cierto?, de arancel. Es decir, y también la resolución de los problemas del biodiesel en Europa se da políticamente. O sea, nosotros ya teníamos hacía varios meses el panel ganado para que entrara nuestro biodiesel en la Unión Europea. Sin embargo, 48 horas después que Estados Unidos te dice, te vamos a afectar en 1.200 millones tus exportaciones porque te dejamos de comprar biodiesel, Europa nos resuelve un problema por 1.800, con lo cual existe la posibilidad de que esa ecuación termine siendo favorable. Miguel, estamos llegando ya a las noticias de las 9 de la mañana. Lo último, a ver, ¿cómo imaginás la economía post elecciones legislativas de mañana? Alto déficit comercial, fuerte endeudamiento, inflación, donde el gobierno está intentando bajarla con algunos meses, septiembre, y hay que ver qué pasa con diciembre, son meses que va todo para arriba. Así es. Las transformaciones que debe realizar el gobierno para mejorar la competitividad, ¿cómo imaginás el escenario económico? Sin olvidarse de que hay que ver cómo va a estar la calle, el contexto social, más teniendo en cuenta los últimos acontecimientos en la Argentina. Correcto. Todo lo que dijiste, todos los títulos que dijiste son los que están más calientes. Yo diría que me preocupan esencialmente el tema de la balanza comercial, el crecimiento del déficit de la balanza comercial, porque no veo recuperarse con la rapidez necesaria las exportaciones. Las veo concentrándose y primarizándose, y esto me preocupa mucho. El segundo elemento es que hoy por hoy el endeudamiento externo todavía no es preocupante en relación al PBI. Lo que sí es preocupante es la velocidad con la que está creciendo, y eso sí me preocupa porque esto implica que en el largo plazo estamos ante un problema. El presupuesto lo van a conocer, nosotros estamos por elaborar un documento para la semana que viene.
adolece de 2 o 3 fallas importantes, en algunas se han comido hasta un punto del PBI, entonces digo con errores también que hay que ver si son casuales, son corregibles, el gobierno tiene derecho a tener su presupuesto, va a ser aprobado sin duda, pero habría que hacer algún tipo de corrección. Esta es la discusión más rápida que viene. La discusión que viene. Y luego viene una decisión política que va a tener que ver con el resultado de las elecciones y con la grandeza con la que se mire el futuro. Sí. Digo, vamos a encarar las reformas estructurales necesarias ya, o vamos a decir no, hay que esperar consolidar en el próximo gobierno y vamos por una nueva etapa. Entonces el punto de toque exacto es el grado de gradualismo, valga la redundancia. Es decir, ¿seguimos con un gradualismo que jerarquiza lo político o vamos a un gradualismo que implique que estamos dando muestras de que realmente queremos solucionar los problemas estructurales? Miguel, gracias por tu visita, gracias por esta interesante charla, gracias por tus aportes. Y como dije al comienzo de esta entrevista, gracias por la generosidad de siempre. El agradecido soy yo y la verdad estuve muy cómodo, muy alegre y ojalá se repita. Así es, Bueno, se va a repetir, se tiene que repetir porque la claridad de conceptos es y además tenemos muchos saludos de oyentes que realmente le han pasado muy pero muy bien a lo largo de esta hora de charla. Vos sabés que un oyente me mandó una foto que decía con la radio dada vuelta, hay tanta en barrios de Capital Federal hay tanta descarga, hay tanta antena ilegal, que me dice dando vuelta a la radio así, mira, para no perderme nada de la charla. Para no perderme nada de la charla de Ponce. Gracias también a Sebastián Senesi, que es también un amigo de la casa, que también se quedó con ganas también de aportar algo a esta rica charla. Gracias, Miguel, por favor. Miguel Ponce, economista, aquí en el piso de Radio Colonia, en el piso de nuestra tierra.